Olis, buena semana, ¿cómo están? Shavua Tov. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bueno, como siempre digo, desde este rincón de Uruguay, saludos. Desde Uruguay, Montevideo, un saludo enorme para todos. Hoy vamos a tratar un tema que nos concierne, el tema de la libertad. Tiene mucho que ver con el pueblo judío. Ustedes ya saben que fuimos esclavos en Egipto antes de ser liberados por Moisés. Es toda una historia y nosotros todos los años conmemoramos el éxodo del pueblo judío, los 40 años en el desierto. Los conmemoramos con un seder. Un seder tiene que ver con una celebración, una comida festiva, donde el seder significa orden, que todo va en orden, y entonces en ese seder se relatan todos los pasos de la salida de Egipto hasta nuestro actual, hasta la llegada del pueblo de Israel, del pueblo judío, de los hebreos, digamos. Todavía no éramos un pueblo. Se formó el pueblo. Ustedes saben que el fundador del pueblo judío fue Moisés, Moshe Rabbeinu para nosotros. Moshe Rabbeinu significa Moisés, nuestro maestro. Fue quien recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, y se podría decir que es el fundador del pueblo judío, del pueblo hebreo, como quieran decirnos. Fue el que bajó con las tablas de la ley de Dios del monte Sinaí, después de haber estado 40 días allá arriba en la cima. Así que bueno, de eso se trata hoy. Allá vamos. Bueno, el versículo de Shemot 13:8 dice: relatarás a tu hijo en este día, diciéndole: por eso me hizo Dios a mí a la salida de Egipto. Ese favor que nos hizo Dios a la salida de Egipto. Bueno, este versículo nos ordena uno de los 248 mandamientos positivos de nuestra ley: relatar en la noche del 15 de Nisan los milagros que Dios bendito realizó a favor de nuestros padres, a fin de que nos acordemos de las bondades que efectuó con nosotros. Del mismo modo que tenemos la obligación de recordar Shabbat, ¿verdad? Del mismo modo que recordamos Shabbat cada sábado, tenemos que cada 15 de Nisan recordar los milagros y maravillas que hizo Dios, Hashem, en favor de los hebreos, del pueblo judío, del futuro pueblo judío, para poder salir de la esclavitud en Egipto. Bueno, es una obligación recordar. De hecho, en alguna parte de la tefilá recordamos todos los días la salida de Egipto, ¿verdad? Aun si uno no tiene hijos, contará dichos acontecimientos a su mujer, o bien a nosotros mismos si estamos solos, ¿verdad? Aun si todos los que están reunidos en la mesa son grandes sabios, tienen la obligación de comentar la salida de Egipto. Aunque todos sean grandes sabios y ya sepan todo cómo es el tema, igual es una obligación recordarlo. El mandamiento consiste en explicar dichos asuntos a nuestros hijos, aun si estos no preguntan. Si el chico es torpe, se le hablará de forma siguiente. Se le dirá: sabrás, hijo mío, que fuimos esclavos en Egipto, más rebajados aún que los esclavos que se compran por dinero. Y aquella noche Dios bendito nos redimió, nos sacó de la esclavitud. Si tenemos un hijo mayor dotado de mayores conocimientos, por supuesto que estas simples palabras no van a representar ninguna novedad para él, ¿verdad? Por lo que habremos de esforzarnos mucho para comunicarle extensivamente los acontecimientos y los milagros que fueron realizados por medio de Moshe Rabbeinu, como les decía, de Moisés. Esto es uno de los fundamentos para fortalecer el judaísmo,
por lo cual, aun si la persona se encuentra sola, sin nadie a su lado, por ejemplo, si está en el camino, debe recitar en voz alta el relato de la salida de Egipto. No ha de pensar que recitar la salida de Egipto para uno solo sería inútil por ser tan conocida por criaturas tan chiquitas, ¿verdad?, de corta edad. Pues cuando uno saca a la luz la realidad de un propósito, el corazón se despierta. No tiene punto de comparación el simple pensamiento frente a la expresión explícita. Asimismo, en todas las tefilot mencionamos la salida de Egipto, como les decía antes, siendo este acontecimiento un principio fundamental que reveló la existencia de Dios creador y dirigente de todo el mundo, en el cual nada ocurre sin su orden, sin su mano, sin su energía, sin su amor, sin su bondad, quien posee el gran poderío de realizar toda clase de milagros, aun aquellos que contradicen a la naturaleza y que son incomprensibles a la razón humana, ¿verdad? Hay milagros que son incomprensibles a la razón humana. Por ejemplo, les cuento un milagro que me pasó a mí de chica. Yo tengo mis amigas, mis compañeras de cuando íbamos a la escuela primaria, en el interior, ¿verdad? Que se deben de acordar, pero es algo tan estresante, tan horrible que no lo hablamos mucho, incluso no hablo mucho con mis amigas, aunque sí estoy en contacto con algunas amigas de la niñez. Cuando yo era pequeñita, en el patio de la escuela donde íbamos, justo se me ocurrió contar esto porque para mí, después de grande me di cuenta de que eso había sido un gran milagro, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, estábamos jugando con mis amigas en el patio de la escuela. Había una reunión de padres y una reunión de la comisión de la escuela donde el presidente era un hombre. Era el único hombre que estaba en la reunión. Entonces el señor se fue en su bicicleta, se fue. En uno de esos momentos estábamos todos los chicos afuera jugando y la señora que se encargaba de la limpieza se olvidó de poner una tapa que se ponía en un pozo que había en el patio. O sea, había una planchada que era grande, que agarraba casi todo el patio de la escuela. Entonces tenía una boca así, como de, no sé si sería de 1 metro. Era un cuadrado la boca, que era al ras y tenía una tapa que lo cubría todo eso, una tapa pesada. Entonces nunca se sacaba esa tapa, cada tanto porque de esa agua era para la limpieza de la escuela, no era agua potable, era agua que se destinaba al baño, que salía en las canillas del baño para uno lavarse las manos, para la cisterna, pero no era agua potable, era agua que se juntaba de la lluvia, pero no era potable, era para la limpieza de los pisos y todo eso, no era agua para tomar. Entonces estaba lleno el pozo y la señora puso una chapa porque estaba sacando agua de ahí, y en un instante nosotros, los chicos, nos pusimos a jugar y estábamos saltando al salto largo, veníamos todas en fila y saltábamos, nadie se dio cuenta que estábamos haciendo eso. Veníamos todas una atrás de la otra y saltábamos. En una voy yo, salto en el medio de la chapa y me caigo con chapa y todo. El pozo era como si uno estuviera en un sótano, digamos, era como si fuera una gran habitación, pero estaba llena de agua. Yo tenía 4 o 5 años y recuerdo perfectamente bien, como si fuera ahora, la sorpresa cuando caí, pero después recuerdo perfectamente mirar así para arriba y ver a mi madre, a las maestras metiendo la mano, gritaban, se metían así para adentro y no lograban alcanzarme. Eso me acuerdo perfecto. También me acuerdo haberme hundido en el agua, pero yo sentía una paz tan grande. No tenía miedo, recuerdo perfectamente esos momentos, no tenía ningún miedo, me sentía muy, muy bien, o no era consciente de lo que me pasaba. No recuerdo haber sentido miedo, sí recuerdo perfectamente unos momentos, haber visto a mi madre, a las maestras, y que yo como que me hundía
y después volví a flotar y me volví a hundir. Hasta que en un momento ya no me acuerdo más. De lo único que yo recuerdo fue que, bueno, con los gritos, el señor que estaba ahí, el único hombre que había en la escuela, escuchó gritos y sintió algo raro, vio que algo pasaba, y como es un pueblo muy chiquito, no hay ruido de autos, no hay polución, era campo abierto, digamos, no hay ruidos. Se sentía perfectamente la desesperación de los gritos de las mujeres, y el hombre dijo, voy a volver a ver qué pasa, porque se asustó y andaba en bicicleta. Entonces, cuando llegó, no lograban encontrarme, no lograban localizarme en el pozo. Eso después me lo contaron, de eso yo no me acuerdo, me lo contó mi madre, me lo contaron todos ahí. Entonces el señor lo tuvieron que meter de los pies, el pozo estaba lleno, y con una escoba, cuando me vio, me tuvo que traer así con la escoba, así medio así, traer como enganchándome, y mientras las maestras lo agarraban de los pies para que no se fuera a caer él también para dentro del pozo. Entonces en un momento logró acercarme, y ahí me manoteó y me sacó. O sea, eso me lo contaron después todas mis amigas, las maestras, mi madre, mis hermanos. Eso yo ya no me acuerdo. Y sí recuerdo después, lo siguiente que recuerdo es que el Señor, que siempre dice que es mi Padre porque volví a nacer por Él, porque me sacó de ahí, me llevaba envuelta en una frazada acá. Eso recuerdo. Y nada más, y después recuerdo haber estado muy tranquila, o que no dormía mucho, no me acuerdo qué pasó, pero estuve muchos minutos en el agua, 20 minutos mínimo, y no, estoy acá hablando con ustedes, o sea, 20 minutos supuestamente sin respirar, sin nada, o sea, no entiendo, no se entiende lo que pasó. La explicación científica, la explicación que dieron los médicos es de que me desmayé y no tragué agua. Pero si te desmayás y no respirás mucho tiempo, creo que si te falta aire al cerebro, te puede pasar algo al cerebro. Te puede pasar algo. O sea, no es normal estar 20 minutos, 10 minutos sin respirar, supongo. No sé, es algo que es obvio, ¿verdad? Entonces de eso pasó, fui grande, fui adolescente, hice toda mi vida, y en un momento me acordé de esto que pasó. Yo ya estaba trabajando con una familia judía en la cocina, ya era chef de la cocina de este rabino, que después fue mi rabino, y yo me convertí al judaísmo con ellos. Hablando con ellos, un día les conté eso que me había pasado, se me vino a la mente, y en ese momento recién me di cuenta del gran milagro que había sido eso. O sea, nunca pensé, yo siempre fui muy creyente de Dios, muy creyente, siempre fui como muy religiosa y muy espiritual y muy solitaria, como que me gusta la soledad un poco para reflexionar, para conectarme con Dios, y bueno, siempre lo fui. Y entonces en ese momento, hablando con la rabanit, ella me dijo, ¿vos te das cuenta del milagro que pasó y por qué estás acá hoy? Porque por algún motivo Dios te salvó de ahí, porque era una tragedia, porque la verdad que fue un milagro que este señor me pudiera sacar, que llegara a tiempo, ya se había ido, eran todas mujeres, mi mamá estaba embarazada, eran niños y mujeres. La verdad que fue un milagro grande, grande, que le agradezco a Yema hasta el día de hoy, y me fui del tema. Así que pero yo sé que pasan milagros, y ese no fue el único milagro que ha pasado en mi vida, aparte de los milagros cotidianos que pasan a cada momento. Cada día, cada nuevo amanecer es un milagro, chicas. O sea, todo es un milagro. Entonces, hay alguien, es Hashem, es Dios, que está todo el tiempo, esa energía que está haciendo que el mundo exista, que nosotros existamos, que nosotros respiremos y que nosotros hablemos. Bueno, me fui del tema, perdón, así que voy a seguir con el tema del Seder y de la salida de Egipto. Con el relato extenso y detallado de dichos milagros, tal como ocurrieron,
¿Podrá uno dar fuerzas al contar las cosas tal cual como son y como pasaron y difundir los milagros que pasan, verdad? ¿Podrá uno a los agnósticos y a los ateos rebatir sus argumentos y quebrantos a fin de que lleguen a reconocer la grandeza de Dios y adquirir la fe que crió este mundo? Al Creador que crió este mundo de la nada y que por amor a Israel cambiar el curso de la naturaleza, realizar milagros nuevos y difíciles de comprender. En el Yam Suf, cuando el faraón se dio cuenta de que había perdido una mano de obra, que había perdido a los esclavos que eran los que sacaban adelante el país, o sea, sin pagarles un sueldo, se arrepintió y convenció a todos sus nobles y a todos sus seguidores de ir tras los judíos. Entonces, cuando el faraón de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo, y atrás estaba el Mar Rojo y atrás estaban los egipcios que venían a por los judíos, ¿verdad? Entonces ahí entró la desesperación, empezó la desesperación de los judíos. No sabían si rezar o meterse o tirarse al mar, ¿verdad? Entonces empezaron a rezar, otros decían que debían entrar, largarse al mar nomás y morir ahogados o que fuera lo que fuera antes de volver a la esclavitud de Egipto. Otros decían que debían volver a Egipto. Incluso en ese éxodo, digamos, en esa cantidad de gente que estaba ahí a merced en las orillas del Mar Rojo, habían egipcios que habían salido con los judíos también. Algunos que se querían convertir y otros que eran amigos de los judíos y que no querían estar ahí y decidieron salir con ellos, con el futuro pueblo judío. También iban egipcios. Entonces, entonces en ese momento había uno de la tribu de Levi que se llamaba Naxón ben Aminadab, que significa Naxón, hijo de Aminadab, que era de la tribu de Levi, ¿verdad? De los que después cantaban, tenían la función de cantar en el Bet Hamikdash, en el templo sagrado. Uno de ellos dijo: porque lo que pasa es esto, que para que ocurran milagros, uno tiene que hacer algo, uno no puede solo rezar y pedir y sentarse a esperar a que las cosas lleguen como por arte de magia. O sea, sí, vos podés pedir y pasan milagros, pero tenés que hacer algo. O sea, no es que pedís y te sentás así, te sentás a esperar que Dios haga todo por ti. Dios ayuda, pero uno tiene que hacer algo. Uno tiene que empezar, moverse, hacer algo para que venga para que ocurra el milagro, para que ocurran las bendiciones, ¿verdad? No es solo rezar y esperar. Entonces, esta fe de Dios único, no existía en tiempos pasados, cuando el mundo vivía con la creencia errónea de que el universo se rige solo, por sí mismo, sin creador, que no puede existir cosa contraria a la naturaleza. Bueno, chicas, chicos, no sé, los que vean si alguien lo ve, porque generalmente nadie los ve, pero no importa, muy pocas mis amigas, ¿de qué les estaba hablando? Que la naturaleza es Dios. Dios es el Dios es el que rige la naturaleza. Ruach, el viento, Ruach. El Ruach es espíritu. Ruach, que significa viento, significa en hebreo espíritu. Tipo el Ruach, el aire que entra por nuestras fosas nasales, es el espíritu de Hashem. Nuestra Neyamá, nuestra alma está compuesta con chispas de Hashem. Entonces, Hashem está en todos lados y sin él el mundo dejaría de existir. Así que bueno, no os quiero asustar, pero
No sé, chicas, yo lo que les digo es que hay que estudiar mucho, pensar mucho. Yo, por ejemplo, no puedo creer que si ves el cuerpo humano nada más, la función del cuerpo humano y todo, vos decís, no puede ser que esto haya evolucionado solo tan perfectamente que tiene que haber habido un arquitecto para eso. No puede que, por más que hayan pasado años infinitos, que una molécula, una célula sola llegue a ser lo que somos hoy, para mí no, en mi cabeza no entra eso. Yo creo, me gusta mucho la ciencia, me gustan mucho estudiar todo el tema de otros planetas y de esas cosas, me encanta la ciencia, pero no creo que el ser humano se haya hecho solo por sí solo y que la Tierra tenga las estructuras correctas, que esté en el lugar correcto del Sol y todo solo, que ello solo se haya hecho, no creo en casualidades, amores, creo en causalidades, en causas, yo no creo en casualidades, creo en causas, causalidades, creo en causas, digamos. Entonces, no sé, cuando veo mi cuerpo, me veo a mí mismo, veo de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, tanto para bien como para mal, y hasta dónde hemos llegado el ser humano, y me emociono muchísimo porque sé que solo no pudimos, o sea, Hashem es el infinito y no quería estar solo, y por eso creó, supongo yo, tengo esa emuná, esa fe, digamos, que él quería, como Hashem es amor, quería dar amor, y si él estaba solo en la infinidad y necesitaba criar seres, criaturas y cosas para no estar solo, así que nosotros démosle amor a Hashem, agradezcámosle por todo, porque Hashem es amor, es puro amor, y estamos aquí también para eso, para dar amor al prójimo, a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Así que bueno, Baruch Hashem, de la mano de Moisés, de Moshe, Hashem le entregó las tablas de la ley al pueblo judío, al cual hasta el día de hoy nosotros seguimos cuidando con mucho amor. La gran mayoría de judíos cuidamos las cosas, si bien algunos no son tan religiosos hay también agnósticos dentro del pueblo judío que no creen, pero todos son, ¿cómo les explico? Todos creen en Dios, creen que no creen, pero se sienten parte del pueblo judío, ¿verdad? Así que bueno, nada, Am Israel Jai, todo lo mejor y lo bueno para todas las naciones, para toda la gente buena, y que solo reine la alegría, la luz, todo lo bueno y todo lo mejor para todas las naciones. Así que gracias por ver este video y nada, los quiero mucho.